Hola mis queridos amigos y amigas, bienvenidos a esta serie de Cristonautas que estamos en esta cuarta temporada dedicada exclusivamente a María Santísima. Y como en todos estos programas nos ha acompañado Fray Stefano Cecchin. Fray Stefano, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Usted ha hecho un largo viaje desde Italia hasta venir aquí para presentarnos la doctrina, como dice usted, sana sobre la Virgen María. Sí. ¿Por qué sana? Porque en este tiempo, como también en el pasado, hemos tenido varias interpretaciones, varias personas que le gusta la Virgen, que tienen amor, devoción a la Virgen, pero muchas veces exageran en estas visiones y dicen muchísimas cosas que no tienen su fundamento en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y por eso el Vaticano II continúa a decir, el alma de la Mariología tiene que ser la Sacra Escritura. El alma de la Mariología, o sea, del estudio sobre María, es la Sagrada Escritura. Como también de la teología tiene que ser la Sagrada Escritura. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hemos dado algunas pinceladas en los programas anteriores sobre María en los Evangelios. No hemos podido decir todo lo que queríamos, pero dimos unas pinceladas importantes. Y hoy quiero hacerle una pregunta porque vamos a entrar en un tema muy importante, que es la Inmaculada Concepción. Pero antes que eso, ayúdeme a definir dos cosas que yo no tengo muy claras. Las verdades de la fe y los dogmas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son la misma cosa o...? En verdad son la misma cosa, porque son la verdad que tenemos que creer para ser cristianos, para ser católicos. Son la verdad de la fe que une los cristianos, porque si no, cada uno tiene su verdad y tenemos una confusión. Por eso la Iglesia desde el principio, que ha tenido los paganos, ha tenido los hebreos, ha tenido los primeros heréticos, que hacía confusión, división en la Iglesia, ha necesitado de definir las verdades de fe. Por eso la verdad de fe normalmente la Iglesia la ha hecha durante el concilio. Los primeros concilios de la Iglesia ecuménicos, que llegaban todos los obispos, los teólogos de varias partes del mundo, se unían para definir la verdad a que tenemos que creer para ser verdaderos cristianos. Por eso, sobre la Virgen María tenemos la primera verdad, que es el concebimiento virginal, la concepción virginal de Cristo. Cristo es verdadero Dios. Por eso el concebimiento fue por obra del Espíritu Santo. Es la primera verdad de fe que nosotros tenemos. ¿Y dónde está María? Porque María es la Virgen, garantía de la divinidad de Cristo. Después tenemos que la Iglesia tiene que entender que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Por eso la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Es muy importante, me gustaría decir una palabrita, cuando uno estudia esto, no tiene el concepto que tenían los griegos de entender persona y naturaleza. Por eso es importante. Sí. Ahora estamos hablando de aquello que la Iglesia ha hecho en aquel tiempo, y por eso, ¿qué significa? Que Jesús, desde el principio de la concepción en María, es verdadero hombre y verdadero Dios. Por eso María es la madre del Dios hombre. Por eso la definición de Éfeso es una definición cristológica, para decir que aquello que nació de María es el verdadero Dios, el verdadero hombre. Por eso, madre de Dios. Después la Iglesia en su concilio definice que María fue virgen antes de ser la mamá de Jesús, que fue virgen durante el embarazo y que fue siempre virgen. Y tenemos los concilios que dicen todo aquello que dice que María no fue la siempre virgen, anatema sit. Anatema, o sea que ha sido excomulgado. Excomulgado, no son parte de la Iglesia. Están separados de la Iglesia. Sí,
Eso son la primera verdad de fe sobre María que hicieron los concilios. Y entonces los dogmas, Los dogmas son los dos que ha hecho el Papa de Roma. A nombre de la Iglesia, escuchando la Iglesia, porque él, Pío XII para el dogma de la Asunción, Pío Pío IX. noveno para el dogma de la Inmaculada, enviaron carta encíclica a todos los obispos para sentir aquello que ellos pensaban sobre la proclamación del dogma. Es importante decir que el Papa en Roma sí, es la cabeza visible de toda la Iglesia. De la unidad de la Iglesia. De la unidad de la Iglesia. Por eso él no ha hecho el dogma, oh, yo soy el Papa, hoy me despierto y hago un dogma. Antes de hacer el dogma, el Papa ha escuchado el parecer de la Iglesia, de los obispos. Y los obispos enviaron carta diciendo, por ejemplo, para el dogma de la Inmaculada, me gustó muchísimo, hay cartas de obispos dominicos, los dominicos eran siempre contrarios a la Inmaculada Concepción. Uno dice, yo personalmente soy contrario, pero mi pueblo está todo conforme, por eso digo sí. Porque el obispo tiene que ser la voz de la Iglesia, de su Iglesia. No es un dictador, no es un rey que hace aquello que quiere. El obispo es el pastor que cuida su Iglesia, su pueblo. Por eso tiene que ser también el Papa de Roma, la cabeza que une la Iglesia católica, y los obispos, la cabeza que une la diócesis, el pueblo. Por eso tenemos verdad de fe y tenemos dogmas, que pero son la misma cosa. Sobre María tenemos la concepción virginal, divina maternidad, la virginidad, la Inmaculada y la Asunción. Tenemos 5 verdades fundamentales sobre María. Me gustaría, perdone que a veces yo tengo mala memoria y calculo que si yo la tengo, alguno también la tiene. La primera verdad de fe es la concepción virginal de Cristo en el seno purísimo de María. Santísima. Segundo, la divina maternidad. La maternidad divina de la Virgen María. María es Virgen Madre. Virgen Madre, eso ya lo hemos dicho en los programas anteriores. El tercero. Continúa a ser Virgen. Virgen antes, durante y después del parto. Sí. Esta es toda la iglesia. En el icono tenemos las 3 estrellas que tiene la Virgen, que significa esta verdad. Muy bien. Que une la iglesia de Oriente con la iglesia de Occidente. Y después la Inmaculada Concepción y la Asunción al cielo. Ahora, Fray Estéfano, nosotros hablamos mucho de la Inmaculada, pero ¿qué es la Inmaculada Concepción? Sí, yo soy uno de los más expertos sobre eso, porque de muchos años que trabajo sobre la historia de la Inmaculada Concepción, que tenemos que revisar toda, porque hemos tenido una guerra entre los teólogos y donde tenemos muchas cosas que no están bien, que tenemos de revisionar. La Inmaculada Concepción muchas veces se confunde con el concebimiento, con la concepción virginal de Cristo. Y se confundía también con el 25 de marzo, con la concepción de Cristo, como hemos dicho. Sí. Y por eso también los calendarios se confundían. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Bueno, según lo que yo estudié y me acuerdo de la catequesis, que desde la imagen de Adán y Eva, el pecado original, la humanidad manchada, como cuando se mancha un río, se envenena un río desde las fuentes, todo queda mal, pero María ha sido preservada de ese pecado porque Dios quería enviar a su Hijo a alguien puro y preservado de todo pecado. Hasta ahí llega mi pobre catequesis. Por eso, el principio de este dogma lo buscamos en Tierra Santa, donde el problema que hemos hablado en este nuestro encuentro es la calumnia que hicieron los judíos contra Jesús,
que su mamá fue con un soldado romano, que no era virgen. Por eso los judíos cristianos empezaron a escribir la vida de María, que es el protoevangelio de Santiago, se llama, donde se habla de la origen santa de María. Dice que Joaquín y Ana eran estériles, por eso cuando Joaquín fue al templo para presentar la ofrenda, los sacerdotes lo quitaron del templo. Vete de aquí, tú no tienes hijo, tú no eres un bendito de Dios. Por eso él se fue en el desierto a rezar y Ana fue a rezar a su casa. Apareció el ángel que dijo a los dos, tu oración está escuchada, nacerá un hijo. Pero a Joaquín en el desierto, el ángel dice, vete de aquí, regresa en tu casa, porque tu mujer ha concebido en su vientre. Y la pregunta es, ¿cómo? Si uno estaba en el desierto y otra estaba en su casa, ¿cómo ha podido concebir? Por eso en la iglesia antigua nace la idea que también María fue concebida por obra del Espíritu Santo como Jesús. Pero esto no es una verdad Pero de fe. en verdad, inmediatamente los padres de la iglesia empezaron a decir, no es verdad, no es verdad. María fue concebida como todos nosotros. Pero en el lugar donde fue concebida María, fue construida una iglesia. El 8 de septiembre fue consagrada y desde aquel momento en la iglesia de Jerusalén y de Bizantina se empezó a celebrar el 8 de septiembre la fiesta de la Navidad de María. Estamos en el quinto siglo. O sea, han pasado 5 siglos hasta definir esta parte. Sí, no, espera. Pero en el sexto, séptimo siglo se empieza a celebrar también la concesión de Ana, la madre de la Theotokos. ¿Nos podría recordar la palabra griega Theotokos? ¿Qué significa? Theotokos significa la engendradora de Dios. Engendradora de Dios. Por eso la Iglesia Oriental dice, si el 8 de septiembre celebramos el nacimiento de María, 9 meses antes hay la concesión. Pero ellos no la llaman la concesión de María, la llaman la concesión de Ana. Y la liturgia oriental todavía hoy continúa a celebrar eso para decir María fue el fruto de la oración y de la fe de Ana y de Joaquín. Y podríamos decir, perdone si yo cometo un error en la pregunta, pero que Joaquín y Ana han representado en ese momento a todo el pueblo de Israel que está a la espera del Mesías. No se habla de eso en la tradición. No se habla de eso. No sé en la iglesia oriental si hay eso. En la iglesia oriental hay la importancia de la generación y de la oración de Joaquín y Ana. Y entonces tenemos 2 fechas que usted nos acaba de decir. Primero, la Natividad de María Santísima, el 8 de septiembre, que es una fiesta también en la Iglesia Católica. Sí, porque la Iglesia Oriental, el año litúrgico empieza con la fiesta de la Navidad de María y acaba con la fiesta del dormicio de la Asunción de María. Porque ellos dicen que todo el misterio de Cristo está contenido en la Theotokos. En la engendradora de Dios. Hemos dicho, la llave para comprender el misterio de Dios es María. Perfecto. Entonces, el 8 de septiembre, el día en que celebramos nosotros la Natividad o Navidad de la Virgen María, y como sería lógico, 9 meses antes, que es lo que dura más o menos un parto, se pone la fiesta litúrgica, que para la iglesia es una fiesta de guardar, o sea, de las fiestas obligatorias, el 8 de septiembre. Esto estamos hablando después del dogma. Antes no era así. La fiesta desde Oriente pasa en Nápoles, parece que pasa en Roma, porque hemos tenido
los monjes orientales que están en Italia, están en Roma, tenemos todavía los monasterios, y el Papa hizo arzobispo de Canterbury un monje oriental en el VI siglo. Me parece, creo que no recuerdo la fecha exacta, pero este monje portó en Inglaterra la tradición y el calendario de la Iglesia oriental. Por eso nosotros buscamos que entre el 1000 y el 1100, en Inglaterra se hace la fiesta de la Concepción de María el 8 de diciembre. Bien, eso es la historia. ¿Qué sucede? Se celebra esta fiesta en los monasterios, llega como arzobispo de Canterbury Lanfredo, no sé cómo se puede decir en español, que era un mónaco italiano que fue en Normandía. Guillermo el Conquistador toma Inglaterra y hace obispos esto que llega de Normandía, porque era normando él. Normandía es en el norte de Francia, sí. Y la escuela de Bec, donde era el maestro Lanfranco de Bec, que fue arzobispo de Canterbury, se decía que nosotros tenemos que hacer una limpieza en la doctrina católica de todo aquello que no tiene un fundamento bíblico. Por eso él hace la reforma litúrgica en la Iglesia de Inglaterra y dice, esta fiesta de la Concepción de María no tiene un fundamento bíblico, por eso la quitamos. Esto provocó la reacción de los monjes, de los benedictinos, que empezaron a escribir en defensa de la Concepción de María. Y por eso llegó a ser obispo de Londres Anselmo el Joven, el sobrino de San Anselmo de Aosta o San Anselmo de Canterbury, que era anteriormente en Roma, abad del monasterio bizantino de Roma, y él hizo un concilio donde se dijo que se puede celebrar la fiesta de la Concepción de María en Inglaterra. Esta fiesta se difundió en Inglaterra, en Normandía, en España, y llegó en Francia, pero llegó a Lyon, donde estaba San Bernardo. Y San Bernardo, cuando supo que la iglesia de Lyon empezó a celebrar la fiesta de la Concepción de María, escribió una carta famosa y dice, ¿cómo se puede celebrar la fiesta de la Concepción de María cuando sabemos que en la concepción de los hombres no hay nada de santo de celebrar? El problema es litúrgico. El problema es la concesión del pecado original en Occidente. ¿Cuál sería la concepción, porque nos quedan pocos minutos, la concepción del pecado para ver la Inmaculada Concepción? En breves palabras, ¿cómo lo podemos... Por la Iglesia Latina, el pecado original se transmite en el acto sexual, en la concupiscencia. Por eso, todos los niños que son concebidos en el pecado original. Hay la transmisión. El pecado original está en aquel momento. Solo Cristo no ha tenido el pecado. ¿Por qué? Porque no hay una relación sexual. Hay por obra del Espíritu Santo. Todos nosotros que somos concebidos en modo natural, en la concesión, nosotros tenemos la transmisión del pecado original. Pero eso es una escuela o una tradición de la Iglesia, no es la doctrina actual, ¿o sí? Ok. ¿Qué significa? Que Cristo vino a ser el Redentor para solucionar nuestro pecado original.
el Redentor universal. Porque ¿qué dice Pablo? En Adán todos hemos pecado. Por eso todos somos pecadores. Por eso el problema es, María se fue concebida como todos nosotros, también ella ha tenido el pecado original. Bueno, eso es una... No, eso es el problema teológico del tiempo. Claro, del tiempo. de aquel tiempo. Y por eso Alejandro de Ales, un franciscano, junto con sus discípulos, hace la suma teológica donde pone todo este problema. María ha tenido el pecado original. ¿Por qué? Porque si hay una persona que no ha tenido el pecado original, Cristo no sería el universal redentor. Por eso también María necesitaba de ser santificada antes de nacer, como fue para Juan Bautista. Esto es una doctrina teológica. Es una doctrina teológica. No, es una doctrina oficial de la Universidad de París y de todos los teólogos, San Tomás de Aquino, San Bonaventura, todo eso, decía que María fue concebida en el pecado original porque Cristo tenía que ser su redentor también de ella, porque tiene que ser el redentor universal. Y ahora no podemos entrar en la visión medieval de cómo no era. Hay una Inmaculada Concepción. Mira, por eso tenemos un franciscano, que es el beato Juan Dun Escoto, un franciscano teólogo en París, que es llamado el doctor subtil, porque él toma todos los problemas y toma todas las soluciones y sabe unirla. Él, diciéndolo velocemente, él dice, sí, María necesita, como todos nosotros, de ser redimida. Pero él mira a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el perfectísimo Redentor. ¿Qué hace el Redentor? Aquello que hace un doctor, un médico. El médico perfecto, un médico bueno, es el médico que te soluciona tu enfermedad. Claro, cuando uno está enfermo va al médico. Va al médico y te lo soluciona. Sí. Pero el médico perfecto, esto bien que lo dicen también los budistas, el médico perfecto es el médico que sabe prevenir tu enfermedad. Hoy se habla de la medicina preventiva. De preventiva. Por eso la grandeza, dice Escoto, de Cristo Redentor universal perfecto no es solo aquello de esperar que tú caen en el pecado. Por eso la imagen es esta. Tú puedes caer dentro un pozo de agua sucia y yo vengo y te ayudo y te salvo. Sí. Te redimo. Sí. Pero yo estoy para caer en este pozo de agua sucia y yo te tomo antes que tú caes. Entonces la Inmaculada Concepción sería haciendo como una especie de paralelo como la medicina preventiva. Exactamente. Ha prevenido. Ha prevenido, ¿por qué? Porque Dios lo puede hacer. Cristo es Dios. Él todo lo puede. Porque María tenía un papel único, fundamental en la historia de la salvación, y dice, es un modo sublime, perfecto de redención. Aquello que dirá la Iglesia en el dogma. Y entonces, en estos minutos que nos quedan, ¿quién proclama el dogma de la Inmaculada Concepción? Fue el Papa Pío IX. Pío IX, que lo proclamó en el 8 de diciembre de 1854. ¿Y qué sucedió? Es una cosa muy curiosa, porque cuando él proclamó el dogma en la Basílica de San Pedro, en Roma, no estaba la electricidad. En aquel momento estaba un temporal, como se dice, una lluvia fuerte sobre Roma, y estaba todo oscuro. Los diáconos, cuando él empezó a leer la bula de proclamación del dogma, se fueron con las velas. Las velas. En aquel momento que el Papa empezó a leer,
se abrió el cielo de Roma y un rayo de luz entró por la ventana de la cúpula de San Pedro y fue a iluminar el Papa. Y todos los romanos gritaron, milagro, milagro, Dios quiere eso. Fray Stefano, tendríamos tanto que hablar. Yo quisiera recordar hoy a un pueblo muy querido por nosotros, que es el pueblo de Nicaragua, que tiene una devoción, le llamábamos antes la Purísima. La Purísima, inclusive Cristóbal Colón llama a la Purísima a la Concepción de María. La primera fiesta que se fue hecha en América es la fiesta de la Purísima. Sí, la primera fiesta mariana que hizo Cristóbal Colón, terciario franciscano, fue la Purísima Concepción. Por eso yo quiero culminar agradeciéndole a Fray Stefano y recordando a todos hermanos nicaragüenses, ¿quién causa tanta alegría? Y ellos responden, la Concepción de María. Con esta alegría de la Inmaculada Concepción, en esta visión tan moderna, digamos, de la medicina preventiva que nos ha iluminado Fray Stefano, le damos gracias a Dios por su vida, por su trabajo. Allí tienen una página web que pueden consultar y también un correo electrónico si nos quieren escribir. Y quédense para el programa final que nos queda la semana que viene. Muchas gracias, Fray Stefano, quien causa tanta alegría, la Concepción de María.